Muy buenos días, jóvenes educandos. Les saluda su profesor de contabilidad bancaria, Melvin Aroca. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio educativo que nos brinda la empresa TV Oriente, que junto con el Instituto Departamental de Oriente están creando una alianza estratégica de mucho provecho para todos. Felicito a los estudiantes de BTP en Contaduría y Finanzas de todas las jornadas del Instituto Departamental de Oriente por estar recibiendo clases televisadas a través de estos medios. Creemos que será de mucho provecho para todos, también para aquellas personas que nos ven, no importando si son del Instituto Departamental de Oriente. Espero que estas enseñanzas sean de mucho provecho también para ustedes. Felicito en gran manera a la empresa TV Oriente por la oportunidad que nos brinda, a los maestros del Instituto Departamental de Oriente, a los padres. También les solicitamos su apoyo, ya que sabemos que son un baluarte muy importante en la enseñanza de sus hijos, en el aprendizaje, ya que con ustedes estamos trabajando de la mano y esperamos que nos brinden ese calor, ese acercamiento con sus hijos, ese acompañamiento. Ojalá que este año sea mejor que el año anterior y que podamos sobrellevar esta situación que actualmente nos aqueja. Pero poniendo todas las manos en las manos del Señor, todo es posible. Así que sin pérdida de tiempo, damos inicio a la clase del día de hoy, que comprende la unidad número 4, depósitos bancarios, tema número 2, depósitos de ahorro. Esta es una retroalimentación para que afiancen sus conocimientos. ¿A qué llamamos depósitos de ahorro? Sabemos nosotros que los que hemos de alguna forma abierto una cuenta en un banco o una cooperativa, que es un depósito de ahorro, pero muchos cuando venimos empezando, cuando somos jóvenes, a veces desconocemos algunos trámites que se deben hacer. ¿A qué llamamos depósito de ahorro? Lógicamente un depósito es un depósito especial, muy importante y que se registra en libretas, cuyos valores el banco pues los recibe del público en calidad de ahorro. Lógicamente, para poder tener una cuenta de ahorro se debe seguir un trámite. Hay una entrevista donde hay una especie de contrato. En esa entrevista, lógicamente, se debe llenar un formulario donde se le piden los datos personales y también se le piden algunas referencias, tanto familiares como de amigos. Y en fin, una serie de información que al final se debe también como requisito aportar una cantidad como primer depósito. Una vez que el cuentaviente, que así se le llamará, de una vez que firme el contrato, podrá depositar, podrá efectuar retiros, podrá apreciar su saldo en el momento que lo desee y también las fechas cuando ha realizado cada una de esas operaciones. Clases de depósitos de ahorro. Sabemos que las instituciones bancarias tienen diferentes tipos de depósito y muchos son comunes, pero hay algunos tipos de depósito que son creados por cada uno de los bancos de manera específica, pero la mayoría tienen libretas en cuenta corriente. Algunas tienen cuenta maestra, cuenta inteligente, ahorro navideño, cálculo preferencial y ahorro para niños. En este caso, pues he mencionado aquí ahorro infantil. Existen muchas y como repito, eso va a depender de las estrategias que cada institución bancaria tenga, de qué manera puede hacer llegar los clientes al banco o de repente, pues, de alguna manera también favorecer a los clientes que ya tienen para motivarlos a que sigan adelante. Eso es muy importante porque el ahorro cuenta para cada uno de nosotros. ¿Qué personal es el que está involucrado en el trabajo de este departamento? Si ustedes recordarán, anteriormente vimos el departamento de caja, que existe un personal involucrado, un personal responsable, comprometido con ese departamento. Pues igual forma
el departamento de depósitos de ahorro tiene su personal. Gerente de caja, está el cajero general o cajero de reserva, supervisor de caja, cajero de ventanilla, gerente y oficial de créditos, gerente y oficial del departamento internacional. Como podrán apreciar, existen personal que es común con el departamento de caja, como el gerente de caja. Lógicamente, cuando hablamos de depósitos y retiros, estamos hablando de dinero en efectivo y por lo tanto se involucra este tipo de personal. Está el cajero general o cajero de reserva, que es el que se encarga de la bóveda. El supervisor de caja, que es el que está acompañando diariamente a los cajeros de ventanilla, quienes estos a la vez son aquellos que atienden al público en general. Y está el gerente y oficial de crédito y departamento internacional, que junto con los demás miembros del personal forman un equipo de trabajo para que todo salga muy bien referente a lo que es la custodia del dinero. ¿Cuáles son las cuentas principales a utilizar? Sabemos que en cada tipo de registros, en cada tema que nosotros miramos, aparecen nuevas cuentas. Las iremos conociendo una por una y lógicamente siempre ustedes deben trabajar con su catálogo de cuentas a mano para poder ir aprendiéndolas y las intercambiando con otras cuentas que ya se han visto anteriormente. La principal cuenta en los depósitos de ahorro es la 202.101 depósitos de ahorro y como su cuenta la 202.101.01 del público. Esto es en moneda nacional. El mismo nombre tiene en moneda extranjera, salvo de que el código es el 202.201. Esta cuenta es una cuenta de pasivo porque representa una deuda que tiene el banco porque el dinero que se deposita en ellos es un dinero del público, es un dinero de los cuentavientes. Por lo tanto, el banco solo lo tiene como custodia, lo protege para beneficio de sus cuentahabientes, pero es un pasivo, es una deuda en la cual pues podemos ver que aparece con el número 2 al inicio. Otra cuenta muy importante es la cuenta intereses, la 601.101 en moneda nacional, como su cuenta la 601.101.02 depósitos de ahorro. Tenemos también en moneda extranjera la cuenta de intereses con el código 601.201. Esto implica de que ambas cuentas, que son muy importantes tanto para los depósitos y retiros como para el cálculo de intereses y la capitalización de los mismos, se puede hacer en moneda nacional y también en moneda extranjera. Tenemos también otras cuentas que veremos aquí en el siguiente aspecto. Tenemos aquí 5 cuentas muy importantes. La 201.101 depósitos en cuenta de cheques del público. Esta cuenta pues ya la hemos visto en temas anteriores y la cual pues registra cuando en este caso se deposita un cheque y ese cheque pertenece al mismo banco. La 101.102 depósitos en el Banco Central, cuenta de encaje, es una cuenta que se registra cuando la persona que va a hacer el depósito en cuenta de ahorros lleva un cheque que es a nombre del Banco Central de Honduras. La 505.101 sucursales, como su cuenta corriente. Esta cuenta se carga en los depósitos de ahorro cuando el cuentaviente deposita un cheque que es del mismo banco pero que está ubicada en otra ciudad. Por ejemplo, si tenemos Banco Atlántida Danlí y viene un cheque a ser depositado en esta oficina y el cheque pertenece a Banco Atlántida del Paraíso, entonces el Banco Atlántida Danlí carga sucursales, cuenta corriente y acredita lógicamente los depósitos de ahorro. La 505.102 es similar a la de sucursales, salvo de que quien interviene acá es la casa matriz cuenta corriente. O sea, el cheque que se recibe para depósito en un banco pertenece a la casa matriz. En este caso, la mayoría de los bancos tienen la casa matriz en Tegucigalpa y por lo tanto no se carga sucursales, sino que casa matriz cuenta corriente. Cuando es de otra ciudad, pues sí, usamos la cuenta de sucursales. Y tenemos aquí, para terminar este espacio,
la 101, 104, cheques a compensar recibidos para depósito. Esta cuenta o este tipo de cheque se recibe para depósito y se carga en el banco, en los libros del banco, cuando el cheque pertenece a otra ciudad y a otro banco diferente al que estamos trabajando. Eso que hablamos de otra ciudad tiene que ver con Tegucigalpa, San Pedro Sula y Ceiba, que son lugares donde hay cámara de compensación y es ahí donde se puede registrar la cuenta cheques a compensar al recibir un cheque de estas ciudades y que sean de otros bancos diferentes al banco que se está haciendo el depósito. Estas son las cuentas adicionales a las cuentas de caja para efectuar diferentes tipos de depósito en cuenta de ahorros. Hablemos de la libreta de cuenta de ahorros, que es un documento que respalda las diferentes operaciones que realiza el cuentaviente en el banco. Un formato común e interno a utilizar es el siguiente. Aquí tenemos un formato de la parte interior de una libreta de cuenta de ahorros de manera común. Cuando digo así me refiero a que la mayoría de los bancos usan este tipo de formato. Hay algunas variantes en algunos bancos, pero no de fondo, sino que de forma. En este caso hay un número de orden. Tenemos la columna fecha, que es cuando se anota la operación que se realiza. Cuando hay un retiro, pues es la columna que se va a utilizar, el depósito. Cuando se capitalizan los intereses, en esa columna de intereses se van a anotar. Y el saldo, pues es el valor que va quedando a medida que se vayan haciendo operaciones. Por ejemplo, si se deposita y se capitalizan intereses, el saldo se ve aumentado. Pero si efectúa un retiro, el saldo disminuirá. Las iniciales. En esta columna puede ir la firma o las iniciales del cajero que ha atendido en ese momento. Porque recuerden que en los bancos hay diferentes cajeros de ventanilla y cada uno debe identificarse con firma o bien con las iniciales para saber cuál cajero fue el que atendió a determinado cuentaviente o cliente o al público en general. Ejemplos de libretas de ahorro. Aquí hay algunos ejemplos para que ustedes los miren que son parecidos a los que les acabo de mostrar anteriormente. Y tenemos también la parte externa de una libreta de cuenta de ahorros de algunos bancos y cooperativas que funcionan en la ciudad de Danlí y en Honduras. Vamos ahora a entrar un poco más en detalle a lo que es el cálculo de intereses. Vamos a hablar de algunos aspectos muy importantes y vamos a empezar con la fórmula que se utiliza para calcular los intereses que gana el cuentaviente al estar efectuando sus respectivos depósitos en las cuentas de ahorro. La fórmula que se necesita, ustedes ya la vieron en la clase de matemática financiera del año pasado. Esta fórmula es el interés simple. Para el cálculo de los intereses haremos uso entonces de la fórmula del interés simple, muy conocida, repito, para ustedes, donde la I mayúscula representa el interés simple, la C mayúscula representa el capital invertido, la tasa de interés se representa con una I y el tiempo con una N. La N se acostumbra a acompañar con una base, que puede ser 1 sobre 1 si fuese el tiempo en años, sobre 12 si el tiempo es en meses y sobre 360 si el tiempo que se presenta el ejercicio es en días. Esta es la fórmula entonces que vamos a utilizar en el cálculo de intereses. Veamos ahora los métodos para calcular los intereses. Ya conocemos la fórmula que es el interés simple. Ahora miremos cuáles son los métodos para calcular los intereses. El primer método, cálculo diario. Este método se utiliza en muchos bancos. ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, una persona efectúa un depósito el 5 de abril y el 15 del mismo mes de abril efectúa un retiro.
Entonces ahí viene lo que es el cálculo de intereses por ese periodo de tiempo, que vienen siendo unos 10 días. En esos 10 días entonces se hace un cálculo de intereses. Se toma en cuenta un saldo que veremos más adelante, se multiplica por la tasa de interés y por 10 días sobre 360. O sea, cuando colocamos 10 sobre 360 se lee 10 días y se obtiene el interés ganado en esos días. Ahí tenemos lo que se llama cálculo diario. Pero también tenemos otro método, muy utilizado también por muchas instituciones bancarias, el cálculo mensual. Este, como su nombre lo indica, se hace a final del mes. Cada vez que termina el mes se hace un cálculo que, dependiendo qué capitalización se utilice, pues puede ser, que lo veremos más adelante, puede ser mensual o trimestral la capitalización, pero el cálculo se haría, puede ser a final del mes, el 31, por ejemplo, de mayo, puede ser que se efectúe el 30 de junio ese cálculo, o puede ser que el banco tenga una estrategia que lo haga el 30 de cada mes. Como podemos ver acá, tenemos entonces o debemos conocer que existen dos cálculos o dos métodos, perdón, del cálculo de intereses de mucha importancia para las empresas bancarias y de mucha utilidad, muy usadas por cada uno de nuestros bancos que operan en nuestro país y lógicamente a nivel internacional. Otro aspecto importante a tomar en cuenta en los intereses es la capitalización de los mismos. Una cosa es calcularlos y otra cosa es capitalizarlos. Cuando hablamos de capitalizar, estamos hablando de pasar esos intereses a formar parte del saldo, a engrosar el saldo, a aumentar el capital. Ahí ya estamos formando un nuevo capital. Ahí es donde nosotros podemos decir que los intereses calculados pasaron a formar parte de nuestro saldo o del saldo del cuentaviente. Tenemos aquí unos métodos sobre capitalización. El primer método es la capitalización mensual, que como su nombre lo indica, pues se efectúa a final del mes. Dependiendo si usa el mes calendario o el mes comercial, así se aplicará la capitalización, o sea, se pasará ese valor calculado de los intereses al capital que tiene el cuentaviente en su cuenta. El segundo método de capitalización es el trimestral. Es un método poco usado actualmente, pero que no se ha dejado todavía en algunas instituciones, siempre se sigue aplicando. Este es cada 3 meses. O sea, se están haciendo cálculos mensuales y cuando se llegue el trimestre, pues se capitalizan los intereses. Por lo general es el 30 o 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre, el 30 o 31 de diciembre. Depende el tipo de calendario que use, en este caso, la institución bancaria. Entonces vemos que hay dos tipos de capitalización, como también tenemos dos tipos de cálculo. Mencionamos que el cálculo diario y el cálculo mensual, y la capitalización mensual y capitalización trimestral. También es importante saber sobre qué se pueden calcular los intereses, sobre qué tipo de saldo, porque ya sabemos cuál es la fórmula, que es la fórmula del interés simple, ya conocemos los métodos de cálculo, ya conocemos la capitalización, de los métodos de capitalización de los intereses. Ahora debemos saber sobre qué tipo de saldo es que se va a aplicar estos conceptos anteriores. Tenemos en primer lugar que se puede calcular los intereses sobre el saldo mínimo mensual. El saldo mínimo mensual es aquel saldo más pequeño que se mantiene en la cuenta en determinado mes. Por ejemplo, si un cuentaviente X tiene un depósito de 2,000, un depósito de 5,000, un depósito de 10,000 en el mes de abril, entonces el banco toma el saldo mínimo mensual, que es de 2,000, para el cálculo de los intereses. Busca el más bajo, el más pequeño que tenga en ese mes. Y sobre ese mes, sobre ese saldo mínimo es que se calcula el interés, en este caso sería mensual.
Tenemos otro tipo de saldo, donde el banco puede tomar para el cálculo de los intereses. El saldo promedio final. Retomando los 3 depósitos que le mencioné en el saldo mínimo mensual, el 2.000, 5.000 y 10.000, en este método pues se suman, nos da 17.000 y se divide entre los 3 saldos. En este caso el promedio nos da 5.333.33. Sobre ese promedio se calcularían los intereses de determinado mes. Comparando con el anterior, pues es más beneficioso para el cliente el método del saldo promedio mensual para que le calculen los intereses al cliente. Pero tenemos otro más ventajoso todavía, que es el saldo diario vigente. El saldo diario vigente es el saldo que se tiene en el momento que se contaron los días, como ahora que les expliqué, 10 días, por ejemplo, el 5 de marzo, el 5 de abril, el 15 de abril tenemos 10 días. Y en ese día 15 se tiene un saldo. Pues sobre ese saldo se calculan los intereses por esos 10 días. Entonces ahí se aplica el saldo diario vigente, o sea, el último saldo que se tenga en el periodo de días que se están calculando los intereses. Lógicamente sale beneficioso para el cliente. Aquí tenemos ahora un resumen de lo que es el cálculo, capitalización y sobre qué tipo de saldo se van a calcular los intereses. Tenemos en primer lugar cálculo diario, capitalización mensual, saldo diario vigente. ¿Qué significa este conjunto de información? Que si el banco calcula intereses diarios, va a utilizar entonces una capitalización mensual y por ende va a aplicar o va a ser aplicado el cálculo de los intereses sobre el saldo diario vigente. Este sería un método de trabajo de un banco X. Tenemos un segundo método, cálculo mensual. Digamos, si el banco calcula mensual, capitaliza mensual y lo puede hacer sobre el saldo mínimo mensual. Aquí tenemos entonces una segunda o segundo método, forma de poder pagar intereses. Un tercer caso, también cálculo mensual, capitalización mensual y el saldo sería el promedio final. A diferencia del anterior, del número 2, sería el saldo la diferencia sobre qué saldo se va a calcular. Y un cuarto caso es cálculo mensual, capitalización trimestral sobre saldo mínimo mensual. Aquí lo que cambia es el tipo de capitalización. Como pueden ver, el banco puede tener una opción de estas 4 para aplicarla a sus cuentas habientes en las libretas de cuentas de ahorros. Sobre las tasas de interés. Sobre las tasas de interés, lógicamente el banco paga intereses, pero hay saldos que a veces no alcanzan recibir intereses por ser muy bajos. Lo que significa entonces que el banco tiene sus escalas o sus formas de calcular intereses de acuerdo al monto que se pueda tener. Hay algunos bancos que pagan intereses hasta cierta cantidad. Por ejemplo, digamos que el banco tenga una escala que de 1 lempira a 1000 lempiras no paga intereses. Si usted en su cuenta tiene 900 lempiras, puede tenerlos ahí varios meses y no va a recibir intereses, porque ya es una política del banco X. Puede ser que de 1000 lempiras, 1 centavo, a 20.000 lempiras, el banco le pague 2% de intereses. Puede ser que tenga otra escala que sea de 20.000 lempiras 1 centavo a 100.000, que pague el 2.5% y así sucesivamente. Entre más el dinero tiene depositado, lógicamente puede alcanzar tasas más altas de interés. Las tasas varían según el saldo. Las tasas aumentan según la escala que el banco tenga. No todos los bancos tienen las mismas escalas para pagar intereses. Y también las tasas son las más bajas según el tipo de depósito. Nosotros debemos conocer 3 tipos de depósitos básicos.
Está el depósito en cuenta de cheques, el depósito en cuenta de ahorros y el depósito a término. El depósito en cuenta de ahorros, su tasa de interés es bastante baja. Pueden dar entre 3, 4, 2, 1% o menos si es posible. Como les decía al principio, a veces no alcanza intereses ciertas cantidades. También es importante que ustedes sepan que el cuentaviente puede abrir cuentas de ahorro en dólares. Estas operaciones en moneda extranjera las hace el banco también, principalmente con dólares, como les menciono. Aquí se utiliza bastante lo que es el factor de valoración, o sea, el cambio del dólar al empira o del empira a dólar. Esto está fluctuando, está cambiando diariamente a la alza o a la disminución. Últimamente ha estado bajando el factor de valoración, el cambio del dólar. Hubo un tiempo que estuvo subiendo, casi llegando a los 25 lempiras por dólar. Entonces el factor de valoración es ese valor que se utiliza para cambiar los dólares. Y también pues tenemos que asociar lo que es compra y venta de divisas, que no es otra cosa que el intercambio de los dólares. La divisa hondureña es los dólares. Para poder importar y exportar se necesita tener divisas. Y cuando se dice eso es que se necesita tener dólares para poder efectuar diferentes transacciones. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora con las formas de efectuar los depósitos en cuenta de ahorros. Ya casi estamos terminando, jóvenes. Esperamos que cada uno de estos temas sea de mucha importancia para ustedes. ¿De qué formas un cuentaviente puede realizar los depósitos? En primer lugar, en efectivo, moneda nacional o extranjera. Eso es lo básico, primero. Pero lógicamente la persona también tiene acceso a que pueda depositar cheques. Y uno de ellos es que ese cheque sea del mismo banco o de cualquier otro banco, que ya hemos venido hablando de eso también. Una persona X recibió un cheque y lo fue a depositar a su cuenta. Perfectamente lo puede hacer, el banco lo permite y solo se analiza qué tipo de cheque es y de dónde procede, de qué ciudad o de qué otro banco, o si es del mismo banco, etc. También se pueden hacer depósitos por medio de transferencias. Eso se usa bastante ahora, donde una persona o una empresa le transfiere a uno a la cuenta de ahorros cierta cantidad de dinero por algún tipo de trabajo que se haya realizado. No le entrega el dinero en la mano, sino que lo transfiere de una cuenta a la otra. Y también se puede ver aumentados los depósitos cuando el banco paga los intereses. Por eso es de cargos, porque es un pago que el banco efectúa, es un gasto para el banco. Cuando capitaliza los intereses, entonces de esa forma se ve como un depósito hecho por el banco a través de el cargo por intereses ganados para el cliente. Bueno, jóvenes, esto ha sido muy importante que ustedes han recibido este tema. Yo sé que ha sido un buen reforzamiento y espero de que la próxima vez nosotros podamos continuar y ver la parte práctica, donde podamos aprender a llenar la tarjeta de ahorros, podamos hacer los cálculos matemáticos de los intereses y podamos también poder hacer el registro en el libro diario de las partidas correspondientes. Muchas gracias, jóvenes, que Dios los bendiga y hasta la próxima, si Dios así lo permite. Muchas gracias y hasta luego.